8 de la noche con 4 minutos, soy Ernesto Rivera. Esta noche vamos a conversar sobre dos temas apasionantes. El primero, los migrantes que cruzan a pie desde África y luego cruzan todo el continente americano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Y el segundo, que está conectado al primero, es el tema del periodismo transfronterizo. Ese periodismo que suma el trabajo de reporteros, editores y camarógrafos de distintos países para cubrir un tema que ocurre en todos esos países a la vez. El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP, agrupa a reporteros y medios que ejercen este tipo de periodismo y ahora están presentando un reportaje tremendo, un reportaje colectivo llamado Migrantes de Otro Mundo. Precisamente para conversar sobre migración y periodismo transfronterizo, invité hoy a las periodistas Noelia Esquivel, de La Voz de Guanacaste, y, perdonen el calificativo, a la legendaria periodista colombiana María Teresa Ronderos. Buenas noches y bienvenidas Noelia y María Teresa al set de Costa Rica Noticias. Gracias, Ernesto. Es un placer estar aquí. Noelia, ¿qué es Migrantes de Otro Mundo? ¿Qué historia cuenta? Bueno, Migrantes de Otro Mundo es una historia muy grande que posiblemente no se había contado antes, en la que nos reunimos un montón de periodistas de toda América Latina y de otras partes del mundo para contar la historia de estas personas que salen de sus países en Asia, en África, en busca del sueño americano. Sueño americano distinto al que solemos escuchar, ¿verdad? Aquí en esta parte del mundo, que siempre conocemos pues las historias de quienes migran desde América Central o los mexicanos, pero no este viaje tan impresionante, tan grande, tan lleno de piedras en el camino que atraviesan estos migrantes que vienen desde Asia y África, que son en los que nos enfocamos. Entonces contamos sus historias, contamos sobre las redes criminales que hacen en parte posible su llegada hacia Estados Unidos y también quisimos ver esas cifras y esas personas que se quedaron en el camino, que fallecieron. Entonces también pueden encontrar ese tipo de historias en este especial de Migrantes de Otro Mundo. Impresionante, unieron el trabajo de reporteros en distintos países de América Latina y fueron siguiendo a estos migrantes país por país. Ahora nos va a contar con un poquito más de detalle Noelia. Pero María Teresa, usted ha sido editora general en la revista Semana, editora de política en el diario El Tiempo. Le tocó cubrir la parte más cruda de la guerra en Colombia y el narcotráfico en la época de Pablo Escobar. Este trabajo era una labor muy individual de cada reportero, aunque también requería colaboración para sobrevivir. ¿Qué es ahora el periodismo colaborativo? ¿Qué es lo nuevo que le aporta al público? Yo creo que el periodismo colaborativo es como el futuro, es como para donde vamos un poco todos, porque el mundo no se entiende, cada vez se entiende menos si uno solo lo mira en un país. Para entender lo que pasa en un país, cada vez más tenemos que mirar a lo que viene, a lo que va, cómo está conectado con el resto del mundo. Entonces, el periodismo colaborativo lo que hace es unir periodistas de distintas partes, de distintas regiones, de distintos países, para trabajar juntos. Y eso es lo que hace CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, que nació hace un año, que yo dirijo. Eso es lo que se propone. 9 meses, o sea, muy recién nacidos, nos lanzamos a esta gran aventura de investigar este tema, de cómo es este paso de los migrantes africanos y asiáticos por América Latina, y participaron 18 medios diferentes, de ellos la mayoría de Latinoamérica, y lo que hicimos fue que no solamente cada uno contó lo que pasaba en su país, sino que al juntar las piezas entre todos pudimos descubrir cosas que pasaban en el otro país o en el propio, gracias a que otra persona descubrió algo en otro. Por ejemplo, nosotros no teníamos claridad de cuál era, o muchas personas dentro de nuestros colegas
de qué era lo que había pasado la gente cuando pasa de Colombia a Panamá, por ejemplo, por el Darién. La gente se lo imaginaba, había visto algunos documentales, pero realmente entender qué es lo que eso significa, el costo, el riesgo, y poder contar esa historia desde Estados Unidos o desde personas que uno encontró, que encontró Noelia en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, pues realmente no se entiende hasta que los colegas no nos han participado lo que ellos han visto en otras partes. Y así sucesivamente, para poder entender cuáles eran las 12 nacionalidades que más pasaban por América Latina, para poder dar una idea de los números, que más o menos son entre 15 y 25.000, 24.000 los que pasan cada año. Para poder reconstruir todo eso, tocó juntar las fuerzas de todos los colaboradores. Un trabajo monumental, excelente, una iniciativa que además muestra que uno de los nortes del periodismo o uno de los espíritus del periodismo puede no ser necesariamente la competencia. Muchas veces los medios nos matamos por el rating, por competir, por llegar a más gente en detrimento o soslayando al medio vecino. Y este es un trabajo justamente que colabora, que suma. Noelia, uno de los personajes centrales de este reportaje es una mujer que está aquí en Costa Rica. Le dicen Mamá África. ¿Quién es Mamá África y por qué es tan importante en esta historia? Sí, bueno, Mamá África tiene un nombre, se llama Ana Yancy López Martínez y es una señora de 48 años de nacionalidad nicaragüense, pero que vive hace 12 años en Guanacaste, específicamente en La Cruz. Y es no solo investigada, sino acusada de ser la líder de una red de tráfico de migrantes, una red o más bien un operativo que desarticuló su red. La Migración y Extranjería lo calificó como el mayor operativo que se ha hecho en Costa Rica en la persecución de este delito. Entonces, lo que descubrió la investigación de la Fiscalía y la Policía Profesional de Migración es que ella lideraba esta red que traficó alrededor de 249 migrantes en lo que pudo contabilizar la investigación, no solo por Costa Rica, sino que coordinaba su viaje incluso desde que estaban los migrantes en Panamá e incluso a veces hasta que llegaban a México. Entonces, y cobraba toda la red, cobraba alrededor de $300 y $1,600, dependiendo pues del tramo por el que le coordinaran el viaje. Y también algo muy interesante de esta historia y de esta investigación es cómo los movilizaban, ¿verdad? Porque descubrieron rutas marítimas. La investigación policial descubrió una ruta marítima saliendo desde la costa de La Cruz y yendo ya sea hacia Nicaragua o hacia Honduras. Entonces, pues esta señora es acusada en este momento y por ese delito, está en su casa con una tobillera electrónica, con monitoreo, y esa es Mamá África. Es interesante porque en algunas, y hablando de este trabajo colaborativo, pues hay expedientes que nos encontramos en Brasil y en Estados Unidos de otros migrantes, o más bien de migrantes que cuentan pues digamos que la ayuda que recibieron de Ana Yancy López Martínez. Es realmente una historia impresionante y a la vez una historia que indigna porque se trata de redes que lucran con los más pobres entre los pobres. Es decir, esta gente que no tiene nada de nada, desesperada en los países más pobres de África o de Asia o de Latinoamérica, deciden intentar llegar hacia Estados Unidos y pasan por todo este infierno. Para dar una probadita del reportaje, vamos a ver unos minutos de uno de estos videos que se llama Migrantes. Vamos a verlo ahora mismo.
paso del Darién, ellos llaman la ruta de la muerte. ¿Por qué la llaman la ruta de la muerte? Es la zona más lluviosa del mundo. Es la selva más inhóspita del mundo. Que es duro porque ellos se enfrentan a caminar 8 días. Plagada de mosquitos, plagada de fieras. Dicen que eso es un infierno ahí. Y usted sabe lo que es 8 días en esa selva lloviendo, subiendo montañas, cruzando ríos. Tiene que ser muy difícil para esas personas. De cada 10 mujeres pasan 6 con niños y 2 en embarazo. Y para mí es un trágico tal como si estuvieran encadenados como antiguamente. No se pueden quedar, no se pueden salir. Esto es un muerto en el medio del camino, mira. Se lo comieron los animales. Esto es para que ni se tiren. Porque se vuelven objetos, mercancía. Y no importa. Se murió, se ahogó, se enfermó. Muérase, porque aquí no podemos esperarlo. Y muchos se han tenido que devolver. Una señora que en la mitad del camino como que la picó una culebra y pues, ¿quién se iba a devolver con ella en mitad de camino? La acostaron ahí en el suelo, la acomodaron y ahí quedó el esqueleto y se dice que hay mucho muerto. Un infarto, mira, ya está. Los bichos se están comiendo. Ay, mamá. Yo en el 2019 personalmente documenté mínimo 80 muertes en el 2000. Non, rien dit. Celui-là a dit que c'est de l'autre côté, il n'a pas donné. Il n'a pas dit si ça marche ou si ça ne marche pas. En Camerún ahora hay guerra. Y mi marido murió en mes de junio. Porque hay mucho sufrimiento. No sabemos qué nos espera, pero ya estamos aquí a recibir lo que venga. Nada más. Esa selva me han dicho que hay mucho robo, han pasado, han asaltado, han matado. Pero igual nosotros no hay otro camino para sobrevivir, nosotros tenemos que coger ese camino. Ese es un fenómeno que nunca se acabará mientras exista tanta desigualdad en todos los países. El migrante, como él dice, es que la muerte también es una opción de libertad. Impresionante las imágenes que tiene este reportaje a profundidad. Es un formato de gran reportaje. Mil felicitaciones a ambas y a todo el equipo de CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, porque es realmente, no es solo la pertinencia y la cantidad de información, sino la calidad que han obtenido es realmente maravillosa. Mis felicitaciones. Y ahora lo vamos a colgar. Néstor, quisiera decir una cosita, si es posible, como dejar a la audiencia como con 2 mensajes. Una, que este sufrimiento no es obligatorio, no es necesario. Si los gobiernos quisieran, y de hecho el gobierno de Costa Rica es un ejemplo en esto, que no le hace sufrir a la gente el paso por Costa Rica porque se lo facilita. Y lo mismo podría pasar en el resto del continente. Si el paso fuera humano, fuera fácil, no es necesario que la gente sufra así. Y lo segundo es decirle a la teleaudiencia que estas personas que hemos conocido en este camino, este señor que está saliendo ahorita en el video, son personas que se parecen mucho más a nosotros de lo que creemos. Son ingenieros, son personas maestros, son en el video que es de Bangladesh, son pequeños comerciantes, son diseñadores, son personas como nosotros que no pudieron seguir viviendo en su país por la terrible situación que tenían de guerra o de hambre o de situación del clima o lo que sea. Entonces,
es interesante, o sea, lo que nosotros también queremos hacer ver es que estas son personas como nosotros y que cualquiera de nosotros nos ha pasado o nos puede pasar que nos toque salir corriendo de nuestros países y que los gobiernos deberían darles otro tratamiento porque no es necesario que sufran así. Ellos terminan en manos de estos delincuentes porque los gobiernos no les dan otro camino. Entonces con ese mensaje que fue un poco nuestro. Claro que sí, María Teresa. Es realmente un fenómeno que además está lejos de desaparecer, está en crecimiento. Noelia, usted tiene información justamente como parte del reporteo de la situación que se está viviendo ahora en migrantes que están del lado panameño tratando de ingresar a Costa Rica para seguir su ruta, que son parte de estos migrantes. Sí, para poner un poco en contexto o darle contexto a la audiencia, Costa Rica, y con lo que mencionaba María Teresa, Costa Rica desde el 2016 les da un permiso de ingreso y tránsito a todos estos migrantes que vienen nada más de paso, ¿verdad? Que nada más necesitan pasar por el país para seguir hacia su destino. Entonces, este permiso de ingreso y tránsito es por 25 días y en estos 25 días que son prorrogables por 25 días más, pues les dan dónde quedarse. Hay 2 refugios en el país y además les dan alimento, les dan comida. Recientemente nosotros en marzo, La Voz de Guanacaste visitó el CATEM del Norte para ver pues, cómo estaba la situación y en ese entonces habían 86 migrantes y en ese entonces una policía profesional de migración, una oficial, nos dijo que había sobrepoblación. O sea, ella lo calificaba como sobrepoblación porque siempre se mantenían menos personas, como 50, en el CATEM del Norte que está ubicado en La Cruz. Ahorita, en este momento, como las fronteras están cerradas, Costa Rica pues ya no está recibiendo sus migrantes. Como usted lo menciona, Ernesto, hay alrededor de 2.000 migrantes en Panamá, a la salida del Darién, justamente, que es como uno de los trayectos más complicados para ellos y ellas, y pues no hay forma de que puedan cruzar. Además, ambos CATEM están sobrepoblados. El del norte en este momento tiene 150 personas y el del sur 120, según me dijo el subjefe de la Policía Profesional de Migración. Entonces, pues en este momento que vivimos una crisis sanitaria, digamos que esta crisis humanitaria pues también se agrava para ellos y ellas. Así es. María Teresa, este trabajo fue posible gracias a la coordinación y soporte del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Cuénteme, ¿qué es CLIP? ¿Qué hace CLIP? ¿Cómo hacen esta cosa tan impresionante de juntar un montón de periodistas y ponerlos a un proyecto como este? CLIP es un centro que nació hace un año, que es un sueño de varias colegas. Éramos todas mujeres las que empezamos CLIP, una de ellas una costarricense muy conocida, Janina Ceñini, y Marina Walker también, y Natalia Viana de Brasil, y Emiliana García, y nos juntamos precisamente porque queríamos empezar a coordinar y a potenciar toda esa fuerza periodística e investigativa que hay en el continente y sacar esto adelante. Entonces tenemos CLIP, en realidad su base es Costa Rica, es su país de origen, digamos así, es una organización costarricense, y la idea es poder coordinar estas fuerzas investigativas. Ya esta es nuestra 4ª o 5ª investigación. Esperamos que haya muchas más y lo que queremos es ponernos al servicio de la gente que quiere vigilar lo público, de la gente que quiere denunciar afrentas a la dignidad humana, de la gente que quiere darle más voz a los ciudadanos comunes y corrientes para que vigilen los gobiernos, para que haya unas democracias más vivas y más participativas. Y ese es el trabajo nuestro desde lo periodístico, y nos unimos con los medios, y algunas veces son medios grandes, a veces son medios muy pequeñitos, a veces son medios digitales,
tenemos varios y diferentes, y a veces son públicos, a veces son privados. Tanto tú como Noelia pues han sido grandes aliados en este proyecto y esperamos que lo sigan siendo. Así es, excelente. Noelia, muy brevemente, porque usted sabe que la tele tiene un tic-tac diferente, ¿cuál es el papel que juega Costa Rica y los coyotes que trabajan aquí en esta red de migrantes? Sí, pues como les comentaba previamente, esta red, que fue la principal que ha desarticulado el país, según lo que califica Migración, pues movilizan a la gente no solo por Costa Rica, sino que la movilizan incluso desde que están en Panamá e incluso hasta que llegan a México. Aquí hay algo como bien importante y creo que también por eso es que estas redes siguen muy vivas acá en el país, y es el paso hacia Nicaragua, que es otro tramo bien complicado para estos migrantes, porque no hay un acuerdo entre Costa Rica y Nicaragua para que haya un paso controlado como si lo hay entre Panamá y Costa Rica. Entonces, pues estas redes por eso es que se mantienen vivas, justamente por lo que decía María Teresa, de cómo los países, digamos, no facilitan ese flujo migratorio de ellos y ellas que justamente quieren llegar hasta Estados Unidos. María Teresa, esta pandemia nos muestra con claridad que los fenómenos noticiosos son cada vez más globales. Lo que hoy ocurre en Costa Rica y en Colombia comenzó en China y podemos aprender de lo que hicieron en Italia o en Alemania. La pregunta es cómo hacer reportería transfronteriza sobre COVID-19. ¿Están trabajando proyectos sobre la pandemia? Sí, estamos precisamente con otro proyecto que involucra 10 medios. Ahora se van a unir otros 2 dentro de unos pocos días. O sea, vamos a hacer 12 medios de América Latina y estamos investigando juntos. Por ejemplo, contrastamos cómo están informando a sus ciudadanos los distintos países sobre la pandemia. Si sí están informando, qué variables, qué cosas se informan, y países que están informando muy poco y hay países que han sido increíblemente transparentes con su gente y le están informando exactamente todo cómo va evolucionando, cuánta gente ha sido testeada, cuántos tienen la enfermedad, cuántos han muerto, etcétera, etcétera. También estamos investigando cómo es el gasto público, porque todos sabemos que en esta época todos los gobiernos han hecho un esfuerzo enorme por acondicionar sus sistemas de salud, sus unidades de cuidados intensivos, entonces están haciendo una cantidad de gasto público masivo y necesitamos todos los ciudadanos mirando que esa plata no se malgaste y que realmente vaya donde va a dar. Y ahí también estamos comparando precios para poder saber si compraron barato o caro en Paraguay. Hay que saber cómo fue que compraron en Costa Rica y cómo fue que compraron en Colombia o cómo fue que compraron en México. Entonces también estamos contrastando esa información. Asimismo, por ejemplo, el efecto de las cuarentenas que están teniendo un efecto fuerte, por ejemplo, sobre la situación de las mujeres, que la violencia intrafamiliar se ha crecido en todo el continente porque las mujeres tienen que estar en sus casas y se crean conflictos y hay muchas tensiones entre las familias. Entonces también estamos comparando cómo están lidiando los gobiernos, y entonces al comparar y contrastar encontramos historias nuevas en nuestros propios países, pero también podemos evaluar y mejorar nuestros gobiernos. Respuesta. Ahí se frizó un poquito el Zoom. María Teresa está conversando con nosotros desde Colombia. Noelia, usted está en Guanacaste, ¿verdad, Noelia? Sí, estoy en Guanacaste. Así es. Yo les agradezco a ambas por este trabajo, la felicito y les agradezco la pasión. La pasión en estos tiempos de tanta incertidumbre es un sentimiento y un combustible muy valioso. Así que les agradezco la pasión por el periodismo y por estar aquí hoy un ratito, habernos dedicado estos minutos a Costa Rica Noticias. Buenas noches. Felicidades por este excelente trabajo y ojalá que tengamos mucho más clip de aquí en adelante. Sí, gracias Ernesto. Gracias Ernesto, eso esperamos.
Buenas noches, Noelia, y a toda Hasta la audiencia. luego. Ahí está, buenas noches. Y a ustedes muchas gracias, compartirles también esta visión de gente que trabaja por hacer lo que más ama en la vida y por traérselo, aún en situaciones muy complicadas. El periodismo es una pasión y es un servicio. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.